Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es un cielo en las celdas. Bueno, lo de las celdas y lo del cielo, si lo vemos desde el punto de vista actual y desde el punto de vista de pensar en celdas, en prisiones y en cielo, en bondades dentro de las prisiones, pues sería un poco difícil. Pero no, vamos a hablar del cielo, que en el cielo que se convertían las celdas, las habitaciones de los monjes de San Marcos que pintó Fray Angélico, que las convirtió en pequeños espacios de paz, de belleza y de una elegancia sublime. Esta mañana me he despertado con que entre las noticias se está potenciando mucho el turismo en la zona de Chernobyl, donde estalló aquella central nuclear y durante muchos años todo fue muerte y desolación. Ha debido haber una serie, yo no la he seguido, que debe narrar alguna aventura o algo así, o que han hecho alguna de estas de muertos vivientes o abandono nuclear o todas estas cosas, y la gente está excitada por acercarse a un sitio donde no hay nada y hay grandes bandadas de animales que han crecido salvajes y todas esas cosas. Debe haber mucha radiactividad todavía y es peligroso, pero la gente quiere riesgos, Y a la par que estaban tratando de ese tema, pues estaban hablando de pues cómo eso fue un terreno, un territorio muerto, y de cómo se está poniendo muy de moda el tanatoturismo, o sea, el turismo de la muerte, el recorrerse países visitando cementerios, tumbas, panteones y todo este tipo de cosas. Yo me he asustado porque he dicho, yo que he hecho ahora unos 3 podcasts que habréis escuchado sobre las catacumbas de Nápoles, a ver si estáis pensando que yo estoy fomentando el tanatoturismo. No, si vas a una ciudad y verdaderamente hay una catacumba o hay un cementerio donde haya que ver cosas interesantes, pues indudablemente hay que hacerlo. Algún día ya, cuando se acerquen los días de muertos, que tanto lo celebran en México, o aquí que nosotros lo celebramos de una manera igual tal vez más trágica, os haré un podcast que puede ser interesante sobre el cementerio civil de Madrid, sobre la parte del cementerio de la Almudena que es civil y donde hay grandes personajes de nuestra historia y es un tema interesante. Pues si te metes con los grandes cementerios que aquí han sido todos católicos, pues aunque hay verdaderas obras de arte, ¿no? Pero muchas veces es repetir mucho estructuras muy repetitivas y muy hechas en serie por los constructores de tumbas y de panteones. Y ahí estaba yo con esto del tanatoturismo y me estaba acordando, digo, igual ahora alguno empieza, porque claro, en todas las ciudades italianas e hispánicas y en casi todas siempre hay mártires que les han cortado la cabeza o los han quemado o los han echado al fuego o al horno y tal y cual. Dije yo, bueno, igual hay ahora algún listo que empieza a hacer un recorrido, una ruta de los mártires degollados, otra de los mártires quemados, otra de los mártires decapitados. Estaba dándole vueltas porque como ahora hay para todo, ¿no? Hay para todo y hay gente, el otro día también oía en la radio, y gente que hace de guía que está sin preparar. Yo lo sufrí una vez que fui a la Alhambra, que ya os conté que no tenía entradas de ninguna manera por no voy a decir mafia, sino por las circunstancias especiales que rigen ese monumento, y
y tuve que coger entradas a través de una empresa que las tiene porque tiene guías oficiales y tal. Madre mía, si eso era un guía oficial, ¿cómo será el que no es oficial? Porque ya con el oficial yo me quedé horrorizado, pero en fin. Y cuando estaba también pensando en estas cosas, pues, y como estoy haciendo ahora los podcasts como este sobre Savonarola, su convento, la importancia que tuvo, cómo fue perseguido, cómo fue ahorcado, cómo fue su cuerpo quemado, cómo fue luego los huesos machacados y tirados al horno para que nadie los venerara. Y yo estaba pensando, hay que ver, a veces a toda esta gente, porque decía, bueno, ¿este que era? ¿Un santo o un demonio? Para el Papa era un demonio porque se metía con él. Para una parte de Florencia era un santo porque luchaba por la vuelta a las buenas costumbres. Pero, claro, luego todas sus obras estaban todas perseguidas, todas en el índice de la Inquisición. Y el otro día, bueno, dije yo, bueno, ¿y esto podía hacer tanto daño? Pues vi un tratado que era un tratadito que él hizo en una época determinada, que era el del modo de regirse Florencia, que tenía como 3 puntos. Un punto que era sobre la tiranía, referido claramente a los Médici, y que la condenaba. La segunda, una defensa de la República florentina, como participación de todos los florentinos en lo que era el desarrollo y la consecución de sus derechos y libertades, que él consideraba como la más bendecida por Dios. Y después la otra parte era la de la responsabilidad ciudadana para mantener la segunda forma de gobierno, la República Florentina, y luchar contra la primera forma de gobierno, que era la dictadura, que eran los duques de Medici, que ejercían muchas veces un gobierno despótico. Y digo, ¿y esto estaba prohibido por la Inquisición? Pues esto no habla de Dios, esto habla de cómo organizarse una sociedad, de cómo organizarse Florencia. Qué engaños, cómo luchaban contra lo que no estaba, contra lo que les movía todo lo que era su estatus, y qué pobre gente, de alguna manera, que intentó pues hacer una reforma desde su ilusión y sus buenos criterios. Yo sí que creo que fueran, hombre, yo no sé si santos, pero desde luego mucho mejor que los papas y los que le condenaron a muerte, sí que eran. Y me sorprendía todo esto. Digo, bueno, pues hay mucha gente que suele ir ahí un día en que en Florencia celebran como quemaron a Savonarola, y la gente hace una cosa muy bonita, que es en el punto, porque hay una chapa puesta en la plaza de la Señoría, hay una chapa allí puesta. Entonces, en simulación con lirios, hacen una montaña como si fuera un fuego, pero un fuego no un fuego perfecto, ¿me entendéis? Hacen la alegoría a una hoguera, como si fuera una hoguera de lirios que se eleva hacia el cielo. Es muy bucólico, es muy evocador, y no creo que se meta en lo que es el tanatoturismo que empieza a ponerse de moda. Como se enteren algunos, van a crear una agencia para todas estas cosas y poder mover a la gente de cementerio en cementerio. Pero no estamos de cementerio en cementerio, sino que estamos de celda en celda y viendo las celdas que tiene, que las celdas que pintaba Fray Angélico en el maravilloso convento de San Marcos. Y nos habíamos quedado en la segunda, que lleva por nombre el cuadro que hay dentro, El llanto sobre el Cristo muerto. Verdaderamente, el que uno estuviera en una de esas celdas viviendo y pudiera contemplar una obra tan absolutamente brillante es una cosa increíble. Por eso he titulado Un cielo en las celdas. En la escena aparece por primera vez la figura del Santo Dominico, y aquí Santo Domingo, que estará ya a partir de aquí presentes en los frescos, es el testigo simbólico del sagrado evento. El modelo iconográfico es el mismo empleado por el pintor para la tabla de la iglesia de la Compañía de Santa María de la Croce al Tempaio de Florencia, que ahora está instalada en el hospicio de la citada institución y que data del mismo periodo pictórico. En el fresco, las figuras que se representan tienen un ritmo más pausado, es un ambiente pobre, y la
delicadeza de la escala cromática tiene como resultado una espiritualidad mucho más elevada que en la tabla de la Compañía de Santa María. La celda número 3 es la Anunciación. Estaba destinada a una contemplación estrictamente privada y la escena ha perdido incluso la más mínima referencia ambiental que tenía la gran representación situada en el espacio al que conduce la escalera, que está al primero que ya hemos descrito antes. Y Fray Angélico se centró en reproducir aquel diálogo mudo, cargado de significados tan importantes, al que aparece asistir al margen, pero solo en la fantasía, San Pedro de Verona, uno de los protomártires dominicos que siempre aparece con un cuchillo clavado en la cabeza, que mete un poco de miedo, y la arquitectura, basada en una perspectiva rigurosa, parece ser solo un pretexto para multiplicar hasta el fondo el arco dibujado por las figuras que aparecen en el primer plano. La celda número 4 es el crucificado con la Virgen, San Juan, Santo Domingo y San Jerónimo. Estos ya estamos entrando poco a poco cada vez en una espectacularidad mayor. Se trata de la primera crucifixión pintada en una celda, cuyo esquema iconográfico será repetido más adelante en los frescos de otras celdas conventuales. Sobre un negro fondo del cielo, el fiel relato evangélico que recuerda que a eso del mediodía un eclipse cubrió de oscuridad la tierra y el pueblo pudo contemplar tan excepcional acontecimiento. Es muy destacable el contraste de la imagen de Cristo con su fondo oscuro, así como el recurso de las rocas desnudas y empinadas, y un elegante recuerdo de la cultura tardogótica, así como la presencia de la sangre derramada por Cristo, que esto les daba como mucha emotividad a las representaciones de Jesús crucificado. Y los testigos de primera fila son en este caso al pie de la cruz, la Virgen, San Juan, el evangelista a un lado, y al otro Santo Domingo, con las manos abiertas en actitud orante, en compañía de San Jerónimo, como referencia a la primitiva vida monástica, vestido de eremita, con el libro, el flagelo y sus pieles. Sus pieles que recuerdan sus austeridades desérticas. Y todas las figuras están revestidas de esta tristeza calmada que caracteriza las obras de Fray Angélico, que se sublima en los cuadros donde se entrevé una ya cercana como esperanza de la resurrección y esperanza de la vuelta de Cristo. Hay que tener que él siempre pinta desde su mentalidad de fraile. Esto no lo tenemos que olvidar en ningún momento cuando nos enfrentamos a la que son las obras que vemos. Y el equilibrio de la composición, la calidad altísima, a la vez que homogénea y repetida en otros frescos, y la síntesis compositiva hacen disipar las dudas sobre la autoría de Fray Angélico, puesta en duda por algunos estudiosos, pero creo que no es el caso. Creo que esta es una obra genuinamente de Fray Angélico. La celda número 5 representa la Natividad, pero el fresco está dominada por una cabaña desmesuradamente grande y situada delante de la gruta, y el niño aparece en una humildad extrema en el suelo, desnudo, con muy poca paja. Tiene un aspecto delicado y frágil, y el autor creo que personifica en él la inocencia y la humildad. Esta era una idea que tenía mucho también Savonarola, revelando la importancia de su venida al mundo mediante la luz que le envuelve, a la par que la aparente calidez que se desprende contrastando con su absoluta desnudez. Parece que el autor se inspira en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1.9, vino al mundo la luz verdadera que iluminó a los pobres. Y ciertamente alumbra a los personajes, Jesús y María, y dos testigos presenciales, que son testigos prominentes de la escena, que es Catalina de Alejandría y Pedro de Verona, situados en el extremo de la diagonal ideal que atraviesa la escena. Y las figuras mantienen ese modelo blando tan característico del autor. Los ángeles superiores de mucha menor calidad parecen ser ser de la mano de alguno de los colaboradores. La celda número 6 representa la transfiguración, y en este fresco Cristo está en pie sobre una roca desnuda, prefiguración de su levantamiento de la tumba, y sus brazos están extendidos
y en esto también presagia su propia crucifixión. Él está voluminosamente vestido con una masa escultural de túnica blanca resplandeciente y rodeándolo está una mandorla blanca radiante, y su mirada hacia adelante no atrae directamente al ojo del espectador, sino en la base de la roca se nos mueve una escena que son los 3 apóstoles que se agachan en posiciones de asombro, pero mantienen el curioso despego contemplativo del drama de la escena, que es el sello distintivo de este ciclo de frescos. En el borde de fresco, a cada lado, están la Virgen y Santo Domingo en posiciones indicativas de oración severas y que no corresponden a los eventos que le rodean de una glorificación máxima de Jesucristo. Y luego las cabezas de Moisés y Elías aparecen bajo los brazos de Cristo, se introducen como símbolos separados para ayudar a la meditación. No se intenta crear más que los elementos esenciales del espacio de la imagen, y este estímulo particular de la devoción no requería más, no les hacía falta más. Para Angélico, el marco espacial demasiado elaborado, como el uso excesivo del color, de la decoración o la narrativa, podrían restar valor al poder de la imagen, por eso las hacía tan estudiadas. La celda número 7 es Cristo humillado con la Virgen y Santo Domingo. La contención contemplativa de los frescos no está mejor ilustrada en ninguna parte que en el Cristo humillado con la Virgen y Santo Domingo. En el fresco, en la pared de la celda número 7 de este convento de San Marcos de Florencia. En lugar de pintar las humillaciones de Cristo en toda su violencia, en una compleja obra narrativa, se reducen a una serie de símbolos iconográficos. Al hacer esto, Angélico se basaba en los antecedentes establecidos. En una habitación de paredes lisas, Cristo se sienta en un estrado con una túnica y una túnica blanca luminosa, y la gran placa de mármol blanco debajo de él se suma al aire de blancura radiante que le rodea. Tiene los ojos vendados, con una corona de espinas alrededor de su cabeza. Detrás de él, colgado en un friso, hay una pantalla en la que están pintados los emblemas de sus dignidades. De sus dignidades. La cabeza del soldado escupidor, las manos de los soldados, la mano y el palo que obligan a las espinas a caer sobre su cabeza, y un paso debajo, en la parte frontal de la imagen, se sientan la Virgen y Santo Domingo, y ni a Cristo, sino que se siente de espaldas a él en posturas de meditación intensa, la profundidad de la meditación que los frescos fueron diseñados para ayudar a cada fraile a alcanzar la proximidad al acto de la crucifixión. Como vamos siguiendo con lo que es el misterio de la muerte, y aunque luego se cruzan, y de la resurrección de Jesús, en la celda número 8 es María en el sepulcro con las santas mujeres y Santo Domingo. Yo os recomiendo que cuando oigáis lo que os estoy contando, de vez en cuando recurráis, que os pongáis en la Wikipedia o en vuestro ordenador las imágenes excepcionales que están allí representadas para seguir estos cuadros, que las puedes encontrar en cualquier parte. No así las indicaciones, que estas son algunas de cosecha propia y algunos de libros italianos que me ha costado dar con ellos, porque siempre se me dice que todo está en Internet, pero en Internet está el botón que pone inicio. Bien, un Santo Domingo arrodillado a un lado de la escena contempla desde la esquina izquierda del fresco como en éxtasis, y nos introduce en la escena de la aparición del ángel a las santas mujeres. La imagen agrupa la descripción del Evangelio de San Marcos con María Magdalena, María de Santiago y María de Salomé, y un ángel que gesticula con las manos y dedos
que en el sepulcro no, con un dedo diciendo así abajo no, en el cielo, con el otro dedo hacia arriba de la otra mano. Mientras María, con una aureola distinta, desde el fondo oscuro del recinto sepulcral, contempla la escena en una perfecta diagonal, que es lo que el Fray Angélico controlaba mucho, estas diagonales para crear profundidad, para crear las subsimetrías. Y el autor refuerza el elemento de hecho con una mandorla de luz, como con el lábaro bandera de la resurrección, con la cruz de la victoria, sobre la muerte en una mano y en la otra la palma del martirio, y esta parte tan esplendorosa la convierte en el sujeto principal del fresco. El ángel, en su postura y estética, consolida la tipología que será ya una constante en todas sus obras. Entre los estudiosos de este fresco existen en algunos la creencia de que la Virgen fue un añadido allí colocada después por alguno de sus colaboradores, y si así fuese, se trataría del pincel de Benozzo Gozzoli. En la celda número 9 está la coronación de la Virgen, también magnífica, con pinceladas de colores muy diluidos, y el Fray Angélico ha creado un efecto de luz transparente. Cristo corona a su madre incorporándola como reina del cielo, y la luz que envuelve la escena es como una neblina, y los blancos son contrastados, podríamos decir, sí, son contrastados contrastados con la blancura del cielo. María, en una actitud humilde, se inclina su cabeza para recibir la corona, y la escena se realiza sobre un banco aparentemente de piedra, donde se sientan los dos al mismo nivel, dando una gran originalidad al momento. Se intentó dar más una sensación de intimidad que de exaltación, que refleja San Fray Angélico en otras coronaciones sobre tabla. Y un halo verdoso difuminado nos traslada a lo terreno, como en un círculo ideal, donde es contemplada la escena con una mezcla de devoción, de admiración y de sorpresa. Y arrodillados de izquierda a derecha están Santo Tomás de Aquino, con hábito dominico y estrella divina sobre el pecho, San Benito con una negra cogulla monástica, Santo Domingo con la estrella de aureola de santidad, San Francisco de Asís con su cordón y humilde hábito, San Pedro de Verona con la cabeza rajada y San Marcos. Y todos parecen demostrar con su actitud y de una manera explícita su devoción a María como Reina del Cielo. Es un cuadro devocional y de exaltación. La celda número 10 es la presentación en el templo. Aparecen en la escena la Sagrada Familia, María, José y el Niño, junto a Simeón, y tal y como narran San Lucas en el Evangelio. La escena se completa con San Pedro de Verona mártir y la beata Villana del Boti, que fue una terciaria dominica. Y la presentación en el templo era objeto de particular devoción en la orden de los predicadores, que celebraban y mucho la fiesta de la purificación de María el día 2, del 2 al 3 de febrero, celebrando con particular relieve en el convento de San Marcos, con una procesión nocturna por el claustro y con cantos apropiados que movían la gran devoción de los fieles. Y por la temática del acompañamiento de un niño, o del ofrecimiento que hacían de un niño a Dios, se ha creído entender que servía de celda del prior o del maestro de novicios, que iniciaba al incorporado a la orden en una de las entregas o en una de las entrega también del joven novicio a Dios. Prefiguraba lo que iba a hacer el maestro de novicios, que le iba a formar para presentarlo a Dios
con este cuadro. Por eso es la idea de que era la celda del maestro de novicios. En la celda número 10 está, a 11, perdón, la Madonna con el niño en el trono entre los santos Agustín y Tomás. El fresco en esta ocasión se convierte en una imagen que presenta los fundamentos institucionales de la orden dominicana y está también asociada a una tabla con los personajes representativos que presiden la vida de la orden. En esta ocasión, sin embargo, la presentación de las figuras se asocia más al Renacimiento, ya que se evita mostrar las imágenes frontales tal al gusto del icono gótico, girándose un poco los personajes para hacer más creíble un posible coloquio entre ellos, de los santos, y a los personajes divinos. Al lado de la Virgen, sentada en un trono con baldaquino rojo, el niño bendice de pie sobre una rodilla de María que sostiene distraídamente un globo en la mano, y a los lados están San Agustín y Santo Tomás, los cuales presentan como implorando indulgencia el uno la summa, la summa teológica, y el otro la regla de que primero cogieron los dominicos, que era la regla de San Agustín. Esta celda debió ser una de las dos destinadas al prior, ya que el fresco resume el rol didáctico, cuáles son los principios que rigen la comunidad de la regla de San Agustín, la devoción a María y la fidelidad que representaría y que sería Santo Tomás. Los frescos se atribuyen en gran parte a un seguidor de Fray Angélico, si bien puede ser que el San Agustín fuese de él, fuese una obra propia de él. Las celdas 12, 13 y 14 ocuparon oficios y no constan frescos, o si los había, fueron suprimidos. La celda número 15 es un crucifijo de Santo Domingo en oración que se atribuye a Benozzo Gozzoli. Y las celdas del corredor de novicios, que son ya esta parte, están caracterizadas por los frescos de Santo Domingo, retratado en una actitud distinta en cada uno de ellos, desde la imploración hasta la autoflagelación. Y dicha iconografía tenía un objetivo didáctico de poner de manifiesto los preceptos del santo sobre la manera de rezar indicada por él mismo. Las imágenes recuerdan la obra análoga de Fray Angélico, situada en el corredor cerca de la sala, pero revelan una técnica de dibujo y un estilo pictórico muy marcado y descriptivo que sugieren una atribución más propia de la mano del pincel de Benozzo Gozzoli. Domingo, con las manos juntas, eleva su mirada al crucificado, que recuerda una actitud cercana al éxtasis descrita en el séptimo modo de orar. La celda número 17, el crucifijo también con Santo Domingo en plegaria, también atribuido a Benozzo Gozzoli. Santo Domingo tiene las manos entrecruzadas y con un gesto común de oración en actitud implorante, que está refiriendo el quinto modo de orar, o el conocido como de la meditación. En la celda 18, el crucifijo también con Santo Domingo en plegaria, y en este cuadro Santo Domingo, avergonzado por las culpas, tapa sus ojos, donde otros creen que ver las lágrimas que cubren el rostro, y de ahí la actitud, y reflejarían una actitud de arrepentimiento para comenzar a orar. Lleva un libro en la mano derecha como manual de oración. La celda de número 19 también es el crucificado con Santo Domingo en plegaria, y el santo es retratado mientras se flagela. La actitud ascética y de penitencia dolorosa era una constante en el ritmo de devoción de las órdenes de los predicadores. Era una constante tras el capítulo de culpas que celebraban los viernes, y reflejaba el modo penitencial de orar. Todos los cuadros guardan relación con un opúsculo, una pequeña obra literaria llamada Del modo de orar, que era de un hermano dominico de Bolonia, escrito en la segunda mitad del siglo XIII, que circulaba como un apéndice a la vida de Santo Domingo, que recoge muchas ideas de un tratado sobre la educación de los novicios redactado en el siglo XII por Hugo de San Vítore,
en un comentario a la regla de San Agustín. Y el citado opúsculo se ilustraba con 8 modos de rezar ante el crucifijo, con una descripción de las emociones y de la posición del cuerpo, obra muy conocida entre los dominicos del 480 en el momento en que San Antonino lo recoge también para la tercera parte de su obra Crónica. Y los frescos presentan una imagen de Cristo completamente descontextualizada, pero que de una manera reiterativa mantiene el hilo conductor de posiciones y actitudes de oración. Y el crucificado se destaca sobre el fondo blanco del yeso como si se tratase de un diseño de una página miniada por el marco pintado que recrearía el arranque de una inicial o se alojaría dentro de una letra. Y el pintor parece presentar la imagen mental que el crucificado tenían los frailes y que era un exponente del modo de rezar también que tenía su fundador, que tenía Santo Domingo. La celda número 20 también es uno de los modos de rezar, también nos representa el crucificado de Santo Domingo en plegaria, es obra de Benazzo Gozzoli, igualmente el 21 es otra posición para el rezo y el número, os he dicho la celda número 21, sí, y las figuras de los frescos descritos están bien proporcionadas, pero no tienen la perfección del dibujo de Fray Angélico. Y esta obra, por tanto, son atribuidas a Benozzo Gozzoli, con unanimidad por los investigadores, siendo estas obras pintadas entre inicios de 1443 y a lo más 1444, cuando Bonozzo se compromete con Ghiberti para trabajar en la puerta del baptisterio de Santa María dei Fiori de Florencia. La celda número 16 es un extandante profesional con el crucifijo. Su autoría se le atribuye al maestro de la Epifanía de Fiesole hacia 1490. También era un objeto extraordinariamente raro de tipología y de historia que la tradición en ocasiones atribuía a Fray Angélico y tradicionalmente se presentaba como el emblema con el que Gerolamo Savonarola salía a las calles florentinas a predicar conversión. Tiene pintado por ambos lados al crucificado y gracias a su reciente restauración la tenue pintura de los contornos del dibujo es ahora mucho más visible y ha permitido excluir la obra, como ya se había manifestado en el siglo XIX, de lo que era el corpus de Fray Angélico. La autoría de la misma, que refleja la revelación de Angélico en las últimas décadas del siglo XV, parece que deba atribuirse al círculo de Francisco Botticini, en el que operaban artistas estrechamente relacionados con el entorno de Jerónimo Savonarola, como un anónimo maestro de la Epifanía de Fiesole, posible autor de esta obra. Y juntamente con el estandarte en la citada celda de Santo Domingo abraza una cruz con un gesto parecido al fresco que veremos tanto en el claustro alto como el claustro bajo. En cuanto al modo de rezar, se cree por lo repetido que este abrazarse físicamente era una de las actitudes preferidas de Fray Angélico y compañeros frailes y se distingue de otros similares por una calavera al pie de la cruz. La celda número 22 presenta un crucifijo con María doliente y probablemente obra de Fray Angélico y del maestro Benozzo Gozzoli. Pero nos vamos a quedar aquí en la celda número 22 para proseguir con este cielo que Fray Angélico y sus colaboradores pintaron en las celdas de los dominicos de San Marco de Firenze. Esto es Historia con Sentido y un día más encantado de haberos podido acercar un espacio de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker
o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como